Bienvenido al episodio 34 de Una vida invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana. En esta nueva conversación charlo largo y tendido con Bruno de Lama, que es uno de esos españoles que ha triunfado profesionalmente en Estados Unidos. En concreto, Bruno fundó y fue el director ejecutivo durante 10 años de Global X ETFs, que ha sido reconocida como una de las empresas más innovadoras y de más rápido crecimiento en el sector de los fondos cotizados, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Anteriormente había ocupado posiciones de diversa responsabilidad en otras empresas internacionales. Creo que la experiencia de Bruno es enormemente interesante, tanto como nos cuenta en esta primera parte de la conversación, por cómo vivió la crisis de 2008 trabajando en Wall Street, como también lo que supone montar desde cero una empresa para crear ETFs, siendo precisamente alguien que llega desde fuera de esa industria. Por lo tanto, muchos aprendizajes interesantes que vamos a poder disfrutar en esta conversación, que divido en dos partes debido a su extensión. Así que ya sin más os dejo con la primera parte de mi conversación con Bruno. Espero que la disfrutéis. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Juan, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Creo que te estás conectando desde California, ¿no? Sí, desde California. Estoy aquí en el norte de California, cerca de San Francisco, en el Silicon Valley. Uh-huh. Bueno, pues yo en primer lugar quería presentarte a la audiencia. Te conocí hace un par de meses en una videollamada. La verdad es que no tenía referencias tuyas previas. Nos puso en contacto un amigo común. Y la verdad es que, bueno, en esa primera conversación tuvimos tiempo para poder hablar de muchos temas, se alargó mucho y fue muy placentera, por lo menos por mi parte, y a raíz de eso, pues enseguida surgió esta idea de decir, oye, pues me parece que tienes un perfil muy interesante para mis oyentes del podcast. Pues si te parece, vamos a empezar. Me gustaría que me explicaras cuál ha sido tu trayectoria profesional, ¿no? Desde de la época universitaria, tus estudios iniciales, de ahí cómo vas a saltar a Estados Unidos y cómo te acabas introduciendo en el mundo de la inversión, ¿no? Si puedes un poco contarnos a grandes rasgos, pues cuál ha sido esa trayectoria. Sí, bueno, yo soy de Madrid, estudié en ICADE 4, que es una carrera de empresariales internacionales. Hice 2 años en Madrid. Después del primer año hice una práctica, mi primera experiencia profesional en Ernst & Young, empresa de auditoría en su momento líder en España. Y luego que tuve una experiencia que me impactó bastante y tuvo bastante que ver con que yo acabase en el mundo anglosajón. Y luego estudié la segunda parte de la carrera, me la diseñé un poco, estudié un tercer año en una universidad en Alemania y el cuarto año en Canadá, en McGill, en Montreal. Y luego ya desde ahí pues me surgió, yo quería trabajar en el mundo de la consultoría. En esos días no estaba tan interesado en la inversión, me gustaba más pues un tema más de consultoría, de proyectos, de aprender de distintas empresas y de crecimiento personal, ¿no? De invertir en mí mismo. Y nada, empecé en una consultora americana que se llama Oliver Wyman, que en su momento era bastante pequeña, ahora se compraron otra empresa, se compraron Mercer o Mercer les compró a ellos, digamos, y cambiaron la marca de Mercer en algún momento a Oliver Wyman, pero en ese momento era una empresa consultora bastante pequeña, éramos como 250 consultores, la mayoría entre Nueva York y Londres, pero con una perspectiva muy global. Trabajábamos para los 100 bancos globales y empresas financieras globales más grandes del mundo, con lo cual pues yo acabé viajando mucho y aunque trabajé mucho en Estados Unidos, pues también hice proyectos en Europa. Estuve en Suiza, Portugal, Londres y Alemania, hice proyectos y luego hice proyectos también en Australia, en Canadá y el resto pues en Estados Unidos, ¿no? Y estuve ahí bastante tiempo, estuve como 5 años y medio. Y de ahí pasé bueno, ya yo conocí a mi mujer en Estados Unidos, nos casamos y eso de tanto viaje y tanto ajetreo, pues ya no encajaba muy bien con nuestro proyecto vital, así que acabé
trabajando en una empresa en Nueva York, que era una empresa que se llama Radian, una empresa de bond insurance y mortgage insurance. Mortgage insurance es como un seguro de hipotecas, que es una cosa muy específica de Estados Unidos. Y bond insurance, pues eso, son seguros de bonos. Yo empecé en la empresa llevando temas de estrategia, que era un poco pues la experiencia que yo tenía. Y mi jefe acabó cogiendo la posición de jefe de productos estructurados y me llevó con él a llevar las operaciones de ese grupo. Y la verdad es que fue algo que me encantó, porque yo hasta entonces pues todo lo que había hecho en mi carrera era pues pensar en empresas y qué hacían y cómo lo hacían y un poco pues diseñar estrategias de todo tipo de cosas, de cómo crecer o cómo hacer ventas cruzadas o cómo, ¿no? Pues todo tipo de preguntas estratégicas. Pero en realidad yo nunca hice nada, nunca era responsable de una cuenta de resultados y nunca era la persona que ejecutaba igual estas recomendaciones, ¿no? Y me encantó ser responsable de una cuenta de resultados, llevar un equipo, montar un equipo, desarrollarlo, crecerlo y pasar un poco de algo que es menos tangible igual en el mundo de la consultoría a algo súper tangible y que encima tienes una cuenta de resultados que vas marcando, oye, cómo te va, ¿no? Y llevando un equipo de gente más grande, ¿no? Los equipos de consultoría, yo digo que el consultor no sabe gestionar, porque al final lleva equipos de personas muy pequeños, muy estructurados, de gente que va un poco pues, a comerse el mundo y es gente muy fácil de gestionar, ¿no? Pero no es la gestión real del día a día de una empresa como yo la experimenté en ese momento. Y nos tocó la crisis financiera, del 2008 por todos lados, ¿no? Por el tema de las hipotecas en Estados Unidos, que fue, como recordarás, lo que empezó la crisis en Estados Unidos y luego mundialmente, y luego en el tema también de los productos estructurados, ¿no? Y dentro de ese contexto, a mi grupo entero lo cerramos, con lo cual yo acabé sin trabajo, ¿no? Y esos últimos meses, cuando ya pues era evidente, yo era un poco el last man standing, ¿no? Era el que tenía un poco que cerrar todo eso, llevando las operaciones. Y mientras tanto, pues con un amigo español, de hecho, José Carlos González, él en ese momento, pues eso, amigos de Nueva York, él llevaba una empresa, un broker dealer americano, pequeñito, y tenía muchos clientes latinoamericanos y a él se le ocurrió la idea de decir, oye, yo me gustaría lanzar un ETF para Colombia porque tengo clientes que utilizan productos estructurados que no son muy buenos y no son líquidos y son muy caros y yo creo que un ETF sería un producto mucho mejor para ellos. Y he llamado a iShares, que en ese momento pues la empresa de ETFs más grandes de Estados Unidos, en ese momento parte de Barclays Global Investors, para ver si lanzan un ETF de Colombia para mis clientes y me han dicho que no lo van a hacer, ¿no? Con lo cual yo sé que hay demanda y sé que el gran, digamos, proveedor del mercado no tiene interés, ¿no? Con lo cual, pues igual lo hago yo, ¿no? Y me pareció una idea muy buena, ¿no? Y obviamente pues con un producto no te montas una empresa, pero empecé, pues ahí ya sí me puse un poco el gorro de estratégico mío de empezar a hacer un plan de negocio de, oye, aquí hay un negocio, este productito nos da una idea de una oportunidad más allá que existe, ¿no? Y montamos un plan de negocio para montar una empresa de inversión, una empresa de gestión de fondos, de ETFs específicamente, que era un mundo que yo no conocía. Vale, Bruno, si te parece, antes de entrar en tu aventura empresarial, me ha parecido muy interesante lo que has comentado. Claro, tú estabas en el epicentro de la famosa crisis del 2008, ese 15 de septiembre del 2008, cuando por sorpresa se anuncia la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Y la convulsión que supuso eso, ¿no? Entonces me gustaría, desde ese puesto privilegiado que tenías tú, que estabas ahí en el mismo centro el epicentro del terremoto, digamos, pues que comentaras un poquito más, ¿no? ¿Cómo viviste los prolegómenos de esa crisis? Porque además tú estabas tocando productos muy cercanos, ¿no? A los que estaban en el núcleo de esa explosión, ¿no? Digamos. Entonces sí que me gustaría que antes de entrar en lo que es tu proyecto empresarial explicaras un poquito más
¿cuál fue tu experiencia y qué aprendizajes tuviste un poco pues, con lo que fueron los previos de la crisis? Porque esto empezó ya en el 2007 realmente, ¿no? Y cómo lo viviste en el plano personal y profesional, ¿no? Y de alguna forma eso cómo te pudo impactar y en el futuro tuyo profesional también lo tuviste muy en cuenta, ¿no? Porque creo que marca mucho las crisis siempre, ¿no? Sí, hombre, esa la viví, como tú dices, muy de cerca y marca muchísimo, ¿no? Marca muchísimo en todos los sentidos y si la vives muy de cerca, claramente a nivel de inversiones, pero casi a nivel vital también, ¿no? Fíjate, yo cuando empecé con esa empresa, pues todavía era un chaval relativamente joven, ¿no? Y estábamos, pues yo y mi mujer pensando, oye, nos compramos un apartamento en Nueva York y tal, pero todo nos parecía muy caro, ¿no? Y obviamente estando dentro de esa industria, pues iba a todas las conferencias y en las conferencias, pues se veía esa exuberancia, ¿no? Donde tú entrabas con cierta perspectiva de que las cosas estaban caras, pero digamos que todos los jugadores, ¿no? Los rating agencies, las agencias de crédito, los inversores, los empaquetadores, los bancos, pues estaban viviendo todos esta ebullición, ¿no? Y bueno, pues es un poco como la olla que va hirviendo poco a poco, ¿no? Que igual si estás dentro, pues un poco te involucras dentro de esa burbuja. Y como tú dices, esto empezó mucho antes del 2008 y nosotros estando en medio de esta industria lo vivimos mucho antes, ¿no? Ya en el 2007, que empezó realmente cuando ya esto empezó a ser evidente fue cuando los dos fondos de productos estructurados de hipotecas de Bear Stearns petaron, ¿no? Son dos fondos que fueron de producto estructurado a un valor de cero. Y donde ya de repente pues fue imposible para los bancos pues seguir el juego que estaban haciendo, ¿no? De en realidad no hacer un mark to market de en realidad, oye, ¿cuál es el valor de estas cosas? Porque empezó a secarse la liquidez completamente y en poco empezó a caer toda esta castillo de fichas que se había creado. A mí me marcó mucho cuando esto empezó a salir una llamada que hubo de AIG, que recordarás que en ese momento era la aseguradora más grande del mundo y que tenían un portafolio importante de productos estructurados de hipotecas. Y en esa llamada un analista le preguntó al jefe de ese grupo, le dijo, oye, ¿y por qué vosotros parasteis y dejasteis de hacer este tipo de seguros a finales del año 2005, ¿no? ¿Y por qué parasteis, no? Y no fue, ¿no? ese grupo mismo que en realidad pues son los expertos los que se dieron cuenta de que aquí había un problema y pararon, ¿no? Digamos que eran un ejemplo de esos jugadores que están en medio de la ebullición y con unos incentivos muy cortoplacistas, ¿no? De que todo el mundo está ganando bonos muy grandes y ellos quieren su bono, sino que literalmente el CEO y fundador de AIG, Greenberg, que es todo un personaje, básicamente leyó un artículo en el Wall Street Journal sobre cómo estaban y dónde estaban los precios del inmobiliario y cogió el ascensor, bajó y le dijo al grupo que paraban de hacer negocio, ¿no? O sea, que te da un poco la perspectiva de algo que igual desde fuera empieza a ser bastante evidente, ¿no? Si ves ciertas métricas y ciertas valoraciones y ciertas cosas, pero cuando estás metido en la bullicie, ¿no? Pues todo el mundo sigue ahí. Y bueno, pues fue tremendo, ¿no? Fue tremendo el impacto que tuvo, sobre todo en el 2008, en esta industria, ¿no? Financiera, donde los bancos, pues recordarás, donde estaban a punto de la insolvencia. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que llevaba el tema de riesgos en uno de los bancos más grandes del mundo y él básicamente calculaba, él y su grupo era el jefe de calcular el capital regulatorio de ese banco y un día no pudo salir de la cama y tuvo una crisis durante 6 meses porque básicamente fue la primera persona en el mundo que se dio cuenta de que este hiperbanco estaba en la bancarrota técnica, ¿no? O sea que fue una cosa completamente inusitada que obviamente pues todos vivimos de alguna forma porque fue tan grande que nos acabó afectando, ¿no? Pero obviamente los que estábamos
en medio de esta hecatombe, pues fue muy interesante y brutal y bueno, pues un tema que desgraciadamente acabó haciendo muchísimo daño a mucha gente que no tenía nada que ver con esto, ¿no? Eso me recuerda mucho a la película Margin Call, ¿no? No sé si la has visto, la de... Sí, buenísima y te da un reflejo muy bueno. Sí, yo creo, o sea, cuando has comentado a tu amigo, ¿no? De este analista de riesgos junior que empieza a descubrir ahí lo que hay y que luego acaban llamando a todos los jefes de la empresa. En fin, yo creo que esta y The Big Short probablemente son dos de las mejores, ¿no? Que han reflejado lo que fue toda esta crisis, ¿no? Sí, y el reflejo es bastante bueno. O sea, que dan una idea bastante buena un poco de todo lo que pasó y las causas y los efectos que tuvo, sí. ¿Y qué cosas no aparecen en las películas que tú hayas vivido así a nivel personal? ¿Qué cosas ves que son... Bueno, a veces quizás es que este mundo es tan abstracto, ¿no? Que en las películas al final hay que hacer cosas que muestren acción, ¿no? Es muy difícil relatar cosas muy abstractas, ¿no? Y tienes que ir a veces a cosas demasiado teatralizadas, ¿no? O exageradas. Pero tu percepción, si luego tú ahora ves estas películas y un poco recuerdas hace 12 años tus impresiones personales y tal, ¿qué cosas sacarías, ¿no? Un poco como conclusiones o convergencias y divergencias, digamos, ¿no? Respecto a lo que ves en este tipo de películas, ¿no? Narrativas, ¿no? Digamos. A ver, hombre, las películas siempre intentan ver las partes pues un poco más peliculeras, ¿no? Más dramáticas y tener a tus héroes y a tus villanos. Y quizá eso es lo que a mí, más allá de las películas que digamos sustancialmente son correctas, ¿no? Más allá de dramatizarlo un poco y hacerlo más peliculero, a mí de toda esa experiencia lo que más me llamó la atención, y por eso contaba esa anécdota, ¿no? del presidente de AIG, es lo importante de tomar perspectiva, ¿no? Lo importante de salirte un poco de la película en la que están, por ejemplo, ahora, ¿no? Con el tema del coronavirus, ¿no? Pues el coronavirus obviamente es algo que ninguno hemos visto una epidemia de este estilo vitalmente, pero que la humanidad ha visto muchas veces, ¿no? Y entonces, cuando estás metido y en medio de algo, sea lo que sea, los humanos acabamos proyectando mucho de la experiencia reciente, ¿no? Y tenemos mucha dificultad en tomar una perspectiva mayor, ¿no? Igual que, por ejemplo, otro tipo de... Los humanos somos muy buenos pensando linealmente, pero somos muy malos pensando exponencialmente, ¿no? Por eso todo el tema ahora de la tecnología digital y de cómo lo que está pasando a nivel tecnológico ahora, que es brutal, no acabamos de entenderlo muy bien porque pensamos linealmente y no exponencialmente, ¿no? Y a mí para mí como experiencia vital mía es un poco esa necesidad un poco de abstraerse de las noticias diarias, de lo que está pasando en este último minuto, este último año, y ver las cosas pues con más perspectiva, ¿no? Y yo creo que vitalmente si yo como lección aprendida pues intento tomar decisiones pues con perspectiva, ¿no? Que obviamente a nivel humano y behavioral pues igual no es lo más fácil, pero yo creo que a mí personalmente es algo que yo creo que me ayuda mucho a la hora de decidir pues cosas muy básicas. Oye, ¿dónde vivo? ¿Dónde trabajo? ¿Qué hago? ¿Con quién me relaciono? ¿No? Y eso pues acaba teniendo un impacto brutal en la vida de todos nosotros. Uh-huh. Sí, la verdad es que lo de los sesgos supongo que eso también nos dará para hablar, ¿no? De los sesgos cognitivos que tenemos, ¿no? Ya has mencionado un par muy interesantes, ¿no? O sea, la lucha por la supervivencia del ser humano, desde luego, no ha exigido nunca visión de largo plazo, porque eso no te garantizaba la supervivencia. Lo importante era saber qué iba a pasar en los siguientes 30 segundos, ¿no? El siguiente minuto, que es ese ruido que hay ahí y tal. Eso es lo que nos permitía sobrevivir, y por eso estamos tan mal equipados, ¿no? Digamos, para enfrentarnos al largo plazo, ¿no? Y somos tan malos, como tú decías, en ver las cosas de forma exponencial, etcétera, ¿no? Yo creo también la tendencia que tenemos siempre a subestimar los riesgos, ¿no? Has mencionado AIG, y yo voy a contar en algún otro podcast una experiencia también de primera mano que tuve con AIG, porque yo había contratado un seguro de vida
como unos 12 años antes de la crisis, y precisamente recuerdo que la narrativa de la persona que me vendió ese seguro era la típica persona que te visitaba y te decía, hola, mira, estás empezando tu carrera profesional, pues deberías tener un seguro de vida a largo plazo, no sé qué y tal, ¿no? Y la narrativa de AIG, que en este caso en España era Alico, era como su subsidiaria, ¿no? Era, mira, este es el edificio central de AIG en Nueva York, es AAA, tiene la máxima calificación crediticia, es la aseguradora más grande del mundo, tenía toda la narrativa, ¿no?, de la seguridad que era invertir a 30 años, a 35 años con esa aseguradora, ¿no? Claro, pues AIG, recordemos que estuvo a punto de seguir el camino de Lehman Brothers y ahí sí que ya el gobierno americano intervino, se dio cuenta que lo del too big to fail, lo de ser demasiado grande para dejar quebrar, no lo habían aplicado en el caso de Lehman Brothers, se había montado la mundial y en el caso de AIG ya sí que intervinieron para impedir que quebrase también, ¿no? Lo digo porque estabas mencionando a AIG que ya en el 2015 paró, como tú decías, pero a pesar de ello, perdón, 2005, pero a pesar de ello, al final tuvo que ser rescatada, ¿no? Básicamente por el gobierno federal. Y entonces yo pensaba en aquel momento, si no interviene el gobierno de Estados Unidos para rescatarla, mi seguro privado directamente se volatiliza, ¿no? Y entonces, o sea, te han vendido como que es un producto súper seguro y te das cuenta de que realmente no hay nada seguro, ¿no? Sí, me surgen muchas cosas con este comentario. Empiezo con la parte de inversiones, que sé que es lo importante para la audiencia. Yo, a título personal, pienso muchísimo en seguros dentro de la cartera. Y hay que tener muchísimo cuidado con seguros, y a mí en general no me gustan porque los seguros sí que tienen esa característica bastante única donde tienes el riesgo crediticio a un emisor, ¿no? De potencialmente lo que, según ciertos productos de pensiones y demás, puede ser una parte importantísima de tu cartera, ¿no? Sé que hay distintas legislaciones y que hay partes de ciertos seguros que pueden estar segregados de los liabilities generales de la aseguradora, pero bueno, seguros hay que tener mucho cuidado, y lo que tú decías, ese riesgo, yo creo que es un riesgo que no se debe asumir, ¿no? Más allá, volviendo al tema que tú decías de la crisis financiera y de AIG y de anécdotas que me preguntabas, yo, por ejemplo, tuve una anécdota en el edificio de Bloomberg en Nueva York, que estuve haciendo una entrevista, saliendo de la entrevista, ya esto era en mi época cuando monté mi gestora, entré en hay como un ascensor común en la planta 4 donde todos los que entran y salen tienen que entrar por ese lobby, digamos, de la planta 4. Y entrando en el ascensor, bueno, estaba metido en el ascensor y de repente una persona mete la mano, según se están cerrando las puertas y tal, entra este señor que yo le veía y digo, este tenía pinta de más de 80 años, pequeñito, frágil, muy mayor, ¿no? Una persona mayor. Pero le estaba mirando y digo, esta persona me suena y se abren las puertas abajo. No, y según estamos en el ascensor le digo, ¿es usted Mr. y era Han Greenberg, el fundador de AIG? Y justo estaba ahí en Bloomberg porque justo estaba haciendo una entrevista, no sé si te acuerdas de cuando pasó todo lo de AIG. Él luchó contra el gobierno porque él, básicamente su argumento es que el gobierno le robó a AIG y utilizó a AIG como un instrumento para salvar a los bancos y básicamente rescatar los contratos con los bancos y pasar dinero como por detrás a los bancos de una forma encubierta que no lo veía obviamente pues la población en general, y era una forma pues políticamente más fácil, ¿no? Y eso pues lo podemos analizar y tendrá más o menos verdad, pero bueno, ese era su argumento. Y la anécdota que te iba a contar es que yo le dije, oye, qué pena, ¿no?, lo que ha pasado con la empresa, y el señor, que estaba corriendo, estaba como andando pero a toda velocidad volviendo a la oficina, se para, me pone la mano en el hombro y me dice, no te preocupes, hijo, estoy volviendo a montarlo, ¿no? O sea, un señor de que luego lo miré, tenía en ese momento unos 85 años y que se había quebrado lo que habían montado, que era la aseguradora más grande del mundo, y con 85 años el tío está intentando remontar a AIG, ¿no? A mí fue algo que me llamó mucho la atención, no sé, me marcó mucho también a la hora de volver a la empresa y pensar, ok, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Y por qué lo estoy haciendo? ¿No? Y no sabía si era una cosa muy entrañable o muy triste, ¿no? Pero bueno, me llamó mucho la atención, la verdad, me marcó mucho el señor de 85 años, refundando su empresa. Estos emprendedores lo tienen en la sangre y que tienen que estar siempre, ¿no?, con ese proyecto nuevo que les mantenga vivos de alguna forma, ¿no? Totalmente. Y luego, de hecho, posteriormente, ¿sabes si llegó a hacer algún proyecto nuevo o...?
Sí, pues él tenía, digamos, su family office, que es una empresa que se llama Civistar, y básicamente en su family office volvió a recontratar a todos sus altísimos ejecutivos y lo está montando y está haciendo, bueno, se está montando una súper aseguradora. Sí, sí, ahí está el tío, es increíble, la verdad. Es un tío muy curioso, es la primera empresa americana que tuvo licencia financiera para operar en China, operando en China desde hace muchísimo tiempo. Es una persona muy curiosa y bueno, pues hay una biografía suya muy interesante y muy recomendable. Es todo un personaje. Sí, sí, no, por lo que estoy viendo, de hecho, ahora tiene 95 años, nada menos. O sea que, claro, su hombre nació en el 25. Maurice Sí. Hank Wimber, ¿vale? O sea, y este hombre me dices que sigue estando ahí operativo con su propia family office y todo esto con 95 años. Ya no es lo que era un family office, ya no es un family office, es una super aseguradora que se está montando, ya te digo, un AIG número 2, increíble. Con 95 años, increíble, ¿no? Bueno, y entonces digamos que eso es lo que a ti fue uno de los toques que te dio ahí, ¿no? El destino para decir, Bruno, me tengo que pasar más a la parte emprendedora y menos a la parte de consultora, digamos, ¿no? Porque claro, ¿cómo haces tú ese viaje? Es decir, pasar de esto, eso es verdad que le pasa a muchos emprendedores, ¿no? Tienes como una parte de tu vida profesional más corporate, más gran empresa, estructura, proceso, y en algún momento dado de repente te entra la vena de decir, oye, ¿por qué no emprendo yo? ¿No? Porque no soy yo mi propio jefe y me meto en montar un proyecto desde cero, ¿no? Sí, a mí el tema de emprender siempre me gustó. Mi padre fue emprendedor y montó su propia empresa informática. Yo en cuanto cumplí 18 años, a la semana me había sacado el carnet de conducir y me monté una empresa que llamé Churrobá, que básicamente mandaba churros a domicilio. Era lo que hacía y bueno, pues una empresa que fue un desastre total porque al quinto fin de semana, con el coche con el que hacía mi ruta, iba repartiendo los churros que básicamente compraba en la churrería, me hacía mi ruta con los clientes que había conseguido a base de buzoneos y no sé si algún fin de semana con el coche de mis padres pues me dio un golpe y me costó más reparar eso que lo poco que había sacado de vender churros, ¿no? Pero bueno, a mí eso siempre, de emprender, siempre me llamó la atención, pero también quería tener una formación, ¿no? Yo veo ahora mucha gente, invierto en muchos emprendedores y mucha gente que veo que está emprendiendo con muy poca experiencia, ¿no? Y que, a ver, Zuckerberg se ha montado Facebook con ninguna experiencia y ha sido un exitazo, ¿no? Pero no es nada fácil, ¿no? Yo sí que veía en mí mismo por lo menos la necesidad de formarme y desarrollar ciertas capacidades. Pero bueno, pues un poco cuando tuve este break un poco natural, donde la empresa donde estaba, pues básicamente me echaron y tenía, pues ya 10 años trabajando, tenía un dinero ahorrado, estaba recién casado, estaba recién casado, acababa de acabar mi MBA en Wharton, que fue algo que lo hice y me ayudó la empresa en la que estaba trabajando. Y bueno, pues me pareció un momento bastante natural para empezar a hacer algo, ¿no? Donde digo, bueno, pues soy lo suficientemente joven que si no me va bien, pues siempre puedo volver y encontrar un trabajo pero digamos que esa inquietud yo siempre la tuve. O sea, tienes ahí unas raíces familiares, ¿no? Yo creo que eso, si lo has mamado desde joven, si lo has vivido en tu familia y tal, ya de alguna forma lo ves más natural, ¿no? Y qué curioso lo de Churrobá, ¿no? O sea, ¿y esto en qué año era? Cuando empezaste a estudiar, claro, con 18 años, esto sería ya... Pues ya hace 94 debía ser, sí. 4. Vale, entonces recuperas a raíz de la salida de la empresa en la que estabas, como consecuencia de la crisis, ¿no? De Radian Asset Assurance, es cuando estabas comentando que te planteas el montar el nuevo proyecto, ¿no? Que será este de Global X ETFs, ¿no? Sí, pues ahí, pues eso, ¿no? Como te decía, yo con mi amigo José me sugirió esa idea, me pareció buena idea, monté un plan de negocio, José y yo lo discutimos y básicamente decidimos lanzarlo, ¿no? Yo en ese momento pues también, pues como somos los humanos, ¿no? También me puse a buscar
otros trabajos, me surgió algo con Credit Suisse y bueno, pues era como, oye, Credit Suisse, esta cosa... Pero bueno, al final el interés que tenía de hacer algo empresarial, pues no era lo que yo ponderé como más interesante. Y la oportunidad me gustó mucho, ¿no? Y en ese momento la empresa, el mercado de ETFs son Exchange Traded Funds. En España creo que se les llama también ETFs o fondos cotizados. Pues era una industria, desde luego, desde la perspectiva de hoy, una industria todavía incipiente, ¿no? También es verdad que te digo que cuando lancé la empresa con José, la primera entrevista que tuvimos, básicamente el entrevistador vino a decir, oye, ¿por qué lanzas esto ahora sin ser nadie, ¿no? Que no tenéis marca, no tenéis mucho músculo financiero y la industria está totalmente dominada por superempresas, ¿no? Los BlackRock, State Street, Vanguard. Y lo que yo me di cuenta con esta industria es que en realidad no es una industria donde estás haciendo coches, por ejemplo, y cada vez que vas lanzando coches tienes economías de escala y la escala es importantísima, ¿no? Sino que era una industria donde en realidad tenías micromonopolios, ¿no? Es decir, que si éramos el ETF de Colombia, como este ejemplo del primer producto que de hecho acabamos lanzando como nuestro primer producto, que fue lo que les surgió como idea inicial incipiente a mi socio, pues en realidad da igual que el 99% del mercado esté en manos de otros y nosotros tenemos el 100% de los activos en ese fondo específico, ¿no? Por muy pequeño que sea ese fondo en contexto de toda la industria. Entonces sí que vemos ahí la razón de eso es que en realidad esto no son fondos tradicionales como un fondo de inversión tradicional, sino que son herramientas, ¿no? Al final son herramientas donde lo que prima son dos cosas, son la liquidez y el coste, ¿no? Y que sea un producto de calidad y que esté bien estructurado, pero estos son todos fondos pasivos, fondos indiciados. En ese momento el 98% de la industria eran fondos pasivos y con lo cual no había que montarlos bien, conseguir activos y liquidez y en ese momento es muy difícil que un siguiente producto te desplace, por mucho que sean una super empresa con mucho músculo de marketing, porque al final tú eres el producto líquido y es como lo que aquí llaman como un market structure, ¿no? Es como si eres por ejemplo, un tipo de industria que es market structure sería un exchange, ¿no? El New York Stock Exchange. Es muy difícil, si tienes el contrato, por ejemplo, de futuros de Bitcoin más líquido del mundo, es muy difícil que otro tipo salga y saque un contrato, aunque sea más barato, que sea mejor que el tuyo, porque al final la gente va buscando la liquidez, ¿no? Con lo cual nosotros vimos esa oportunidad y nada, nos lanzamos, ¿no? Sí que es verdad que nos lanzamos yo dejé Radian en marzo del 2008 y bueno, pues es un proyecto que necesita cierto capital, ¿no? Y esperamos un poco a levantar capital, a tener la aprobación regulatoria del Securities and Exchange Commission, del SEC, que es el regulador para este tipo de productos de inversión en Estados Unidos, porque eso en su momento era un activo importante que tenía un valor. Pero bueno, conseguimos nuestra aprobación financiera justo en octubre del 2008, cuando Lehman quebró y empezó toda la película. Y bueno, pues en ese momento conseguir que un venture capital invirtiese en cualquier cosa era prácticamente misión imposible, ¿no? Estaban totalmente enfocados, involucrados en preservar la cartera, preservar las inversiones actuales y no hacer nada más, ¿no? Ese era el momento, pues como hablábamos antes, ¿no? Que se caía el mundo. Y bueno, pues en ese contexto lanzamos nuestra empresa sin conseguir capital de terceros y bueno, pues mi socio y yo tuvimos que tomar la decisión de oye, o esto lo quebramos o lo sacamos adelante con nuestro propio capital, donde invertimos todo lo que tenemos y aún así, pues una cosa que va a estar infracapitalizada e intentar sacar adelante. Y bueno, pues eso fue lo que hicimos, intentamos para sacar este proyecto adelante. Caray, o sea, vamos a ver, o sea, yo pensaba que la salida de Radian había sido ya a partir de Lehman Brothers, pero me estás diciendo que fue 6 meses antes, ¿no? En marzo, ¿no? O sea, que
sea, que la cosa ya estaba mal y saliste de ahí y justo lanzáis en el momento en que explota todo, ¿no? Estáis en ese momento de convulsión extremo y tal, ¿no? La verdad es que así de entrada, si hubiera visto tu business plan en aquel momento, me habría parecido un poco de locos. La verdad es que eso, yendo contra competidores como BlackRock, State Street, Vanguard, que comentabas, ¿no? Los grandes, porque de hecho todo el mercado de ETFs está bastante concentrado, ¿no? Y una de las cosas que se suelen argumentar para que esté tan concentrado, pues es la lucha por las comisiones, ¿no? Como sabes, particularmente en el mundo de la indexación, la competencia que hay es tan feroz que ha llegado casi ya a, no sé si habrá algún producto donde incluso casi te pagan por contratarlo, ¿no? Ya parece de cachondeo, pero es tan importante conseguir masa crítica sobre todo en los productos indexados, que las gestoras están dispuestas a lo que sea, ¿no? Para coger masa crítica y a partir de ahí imponer su producto en el mercado, ¿no? Entonces, claro, en esa lucha de titanes llegáis vosotros y decís, oye, creemos que hay hueco para poder crear ETFs temáticos, ¿no? O en este caso de países concretos, ¿no? O sea, visteis una oportunidad de mercado porque veíais que el mercado no cubría todas las temáticas que creíais que podían tener demanda y que vosotros ahí, que erais unos recién nacidos, podíais sobrevivir, pero ¿no os planteasteis que si el producto empezaba a coger tracción, iban a llegar los grandes y rápidamente lo iban a replicar y contra ellos iba a ser muy complicado competir en comisiones? Sí, totalmente. Y tu percepción era compartida prácticamente con todo el mundo. Yo, por ejemplo, que acababa de acabar el máster en Wharton hacía, pues no sé si un año o 2 años, un año antes igual, me presenté nuestro business plan al Business Plan Competition de Wharton y no pasé ni la primera criba, ¿no? De, oye, esto no tiene ningún tipo de diferenciación, un mercado totalmente saturado, ¿no? ¿A dónde vais, no? A pesar de la crisis financiera en la que estábamos, pues oye, la realidad es que no conseguimos que nadie invirtiese en nosotros, ¿no? Fue 100% un tema contextual o cuánto tuvo que ver también con nuestro pues con lo que planeábamos hacer, ¿no? Pero digamos que nuestra proposición era la siguiente, ¿no? Nosotros, las 3 preguntas que teníamos que contestarnos eran, oye, ¿lo podemos crear? ¿Podemos crear el producto? La segunda es si creamos el producto podemos atraer activos a ese producto. Y la tercera es la que tú planteas. Una vez que, si respondemos que sí a las 2 primeras, no teníamos ninguna duda de que íbamos a traer competencia una vez que probábamos ciertos productos de las grandes empresas en el sector. Pero una vez que atraemos activos y lanza un competidor, nos podemos defender, ¿no? Y esa pregunta clave es la que te digo que habíamos estudiado mucho y que en realidad, efectivamente, son este tipo de micromonopolios, ¿no? Y nuestra respuesta a las 3 es que sí. Luego, una vez que lanzamos el negocio y fuimos evolucionando, sí que nos dimos cuenta, y si quieres ahora te cuento un poco la evolución porque fue... pues como toda nueva empresa, yo creo, ¿no? Lo pasamos muy mal y estuvimos a punto de no salir adelante, pero no por otro tipo de cosas, ¿no? Pero no sé qué te iba a contar, perdona, me he liado, pero seguimos con... No sé, pregúntame otra cosa y seguimos. Sí, no, era el tema de la competencia, que la tercera gran pregunta, o sea, era efectivamente, o sea, primero era decir, oye, ¿somos capaces de hacerlo y de conseguir que haya inversores que quieran traer su dinero a nuestro producto? Sí, pero es que incluso el problema que hay, porque sabes, por ejemplo, lo que hace ahora Amazon, ¿no? Que uno de los problemas que tienen los vendedores terceros en la plataforma de Amazon es que cuando un producto tiene una gran pegada, pues llega a su Amazon Basics, ¿no? Es decir, que rápidamente te estudian y dicen, vale, pues voy a lanzar, ¿no? O en una marca de supermercado sacar la marca blanca que vaya contra tu propio proveedor, ¿no? Cuando ves que ese producto tiene una atracción brutal. Entonces ahí efectivamente esas preguntas eran, vale, ¿seremos capaces de atraer clientes? Pero es que el problema es que incluso teniendo esa capacidad para conseguir los clientes, dices, vale, pero es que a lo mejor muero de éxito, porque en el momento en que demuestre que hay mucho interés por un ETF de Colombia, por ejemplo, por hablar del producto inicial que tú planteabas, ¿quién me dice a mí que no me van a llegar los grandes? Y bueno, si yo estoy cobrando X comisión, pues ellos me apliquen mucho menos, ¿no? Porque tienen esas economías de escala para poderlo hacer y aguantar pérdidas, cosa que por delante yo no pueda, ¿no? Entonces, sí. Ayer era y el caso hipotético se dio, ¿no? O sea, nosotros efectivamente, como esperamos, lanzamos el Fondo de Colombia. El Fondo de Colombia trajo activos. iShares, que dijo que nunca iba a lanzar un Fondo de Colombia, cuando vio que nosotros levantamos activos, lanzó un Fondo de Colombia y no levantó activos, ¿no? Y a día de hoy, pues ya hace a lo mejor, pues yo qué sé, a 12 años que lanzamos ese fondo
y la mayoría de los activos en Colombia están en nuestro fondo y no en el de ICERS, ¿no? Y al final es por esa estructura que te digo del mercado, ¿no? Donde al final ponte el primer fondo que se lanzó. El primer fondo que se lanzó es el S&P 500, el primer ETF, ¿no? Que no es el más barato, pero es el más grande y el más líquido, ¿no? ¿Y por qué es el más grande y el más líquido? Porque es que es el que tiene el volumen y la liquidez. Es decir, el coste de invertir en ETFs no es solamente el coste de la comisión de gestión, sino que también es el coste de entrada y salida. Al final tienes un bid-ask spread y tienes bloques, ¿no? De, oye, ¿cuánto quieres comprar, cuánto quieres salir y cómo es de fácil entrar y salir, ¿no? Con lo cual hay digamos que el hecho de que tu fondo va creciendo y tiene más activos y tiene más liquidez, eso en sí mismo hace al fondo mejor y dificulta mucho que un siguiente producto entre. Lo que te iba a decir que me estaba olvidando en ese contexto es que lo que sí que nos dimos cuenta que probó Vanguard es que efectivamente puede ser un second mover, ¿no? Lanzar el producto siguiente y triunfar, pero las condiciones que vimos como necesarias para que eso funcionase y que lo tenemos muy estudiado eran que necesitabas un mercado muy grande, y muy grande en Estados Unidos eso era básicamente más de 10.000 millones en activos o más dentro de un segmento de un mercado al que vas, y una diferencia de precio de la mitad. Es decir, que si el producto, por ejemplo, pues que es lo que hizo Vanguard, ¿no? Si el producto, pues yo qué sé, tu producto del S&P 500 tiene 100 billones y estás cobrando 20 puntos básicos, un 0,20%, pues ese mercado es lo suficientemente grande. Si ofreces 10 puntos básicos, 0,10% o menos, y tienes una capacidad de marketing y de distribución, si se dan esas tres condiciones, mercado grande, mitad de precio o menos y capacidad de distribución, puedes no necesariamente convertirte en más grande, pero puedes ir tomando cuota de mercado de una cuota de mercado que es significativa, ¿no? Con lo cual nosotros acabamos en la empresa teniendo una estrategia doble, ¿no? GlobalX a día de hoy hace dos cosas. Yo ya no estoy en la empresa, pero vamos, lo que estábamos haciendo es lo que siguen haciendo. Una es todos los productos que lanzamos son innovadores, somos los primeros que hacemos algo y nos creamos, por ejemplo, mercados enteros de cosas que en su momento recibieron muchísima crítica, ¿no? Pero que hoy en día son totalmente table stakes, ¿no? Nosotros cuando empezábamos, toda la inversión se hacía a nivel de inversión, pues de mercados o sectoriales, ¿no? Tecnología, finanzas, los distintos, digamos, sectores o industrias, ¿no? Y nosotros eso nos pareció como muy retrógrado, ¿no? Porque al final la televisión en su momento era tecnología, ¿no? Pero obviamente montar una televisión no es tecnología. Y nosotros acabamos lanzando fondos temáticos tecnológicos y lanzamos pues el fondo de robótica e inteligencia artificial, el fondo de tecnología financiera fintech, pues todo tipo de cosas muy innovadoras, ¿no? Pero la segunda cosa que hicimos fue la estrategia Vanguard, de decir, oye, hay ciertos mercados, por ejemplo, el mercado de preferentes, el mercado de MLPs, que son mercados de más de 10.000 millones, donde podemos ofrecer un producto a la mitad de coste de lo que se está ofreciendo y tenemos la capacidad de distribuir, ¿no? Y hoy en día, pues, ciertos de esos productos pues, son de los productos más grandes de la empresa. O sea que sí que no es totalmente ese micromonopolio, ¿no? Hay capacidad de competir y hay mucha competencia, pero que para competir hay que cumplir ciertos requisitos, y donde nosotros tenemos nuestros micromonopolios, esos requisitos es muy difícil competir contra nosotros porque no son mercados de más de 10.000 millones, etcétera, etcétera, y donde competimos a precio, pues tiene otro tipo de características y otro tipo de estrategia. O sea que obviamente como todo mercado, toda industria, pues todo tiene sus estrategias y conocer el mercado y ejecutar, ¿no? Uh-huh. Una derivada interesante de todo esto, y que creo que también puede ser muy interesante para los oyentes que tengan también esa vena emprendedora, es tú haces tu MBA en Wharton, que probablemente sea, pues, a nivel de finanzas, yo creo que es el MBA más prestigioso del mundo, ¿no? Ahora mismo probablemente sea uno de los top 3 por lo menos, ¿no? Pero fíjate lo que has dicho, que es tan interesante, ¿no? Y es que muchas veces la gente, yo creo que se pasa un poco de darle vueltas a las cosas, ¿no? De morir por análisis, ¿no? O sea, si tú hubieras basado en los consejos que te daban y en pura racionalidad, probablemente no habrías lanzado el proyecto al final, ¿no? O sea, habrías visto más la botella medio vacía que medio llena, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo el tuyo de cómo, a pesar de tener una excelente base académica, de haber hecho tu MBA, etcétera, etcétera, al final hay ese punto siempre de
de decir, oye, voy a lanzarme a esto, aunque la racionalidad a veces me pueda decir lo contrario, ¿no? Pero ese punto, ¿no? De quererte tirar ahí a la piscina y de atreverte a hacerlo, ¿no? Cuando a lo mejor por otras vías más académicas, más estándares, por antes te habría dicho que no te metieras ahí, ¿no? Sí. No sé, ¿cómo ves eso? Un poco, ¿cómo ves ese equilibrio entre la racionalidad del mundo académico, lo que aprendes en un MBA y luego la parte empresarial y la parte siempre que hay de inevitable incertidumbre, ¿no? Y de... un poco has vivido esas dos partes, ¿no? Y porque hay gente que evidentemente se ha lanzado al mundo empresarial y no ha estudiado nada, ¿no? Básicamente un Steve Jobs que ni siquiera tenía el primero de la carrera terminado, ¿no? Pero en tu caso sí has tenido esa base académica y tienes la base empresarial, ¿no? ¿Cómo ves un poco eso, ¿no? Visto en retrospectiva. Sí, mi cofundador José dice que para ser emprendedor hay que ser un poco inconsciente, ¿no? Y yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Si sabes de antemano todas las dificultades que vas a tener, no lo haces, ¿no? Y los emprendedores van sobre una curva, ¿no? Hay una curva donde, digamos, un axis es tiempo, el axis horizontal y el axis vertical es un poco, pues, cómo estás de ilusionado o cómo estás con dificultad respecto al proyecto y todo el mundo empieza con un proyecto nuevo con mucha ilusión y muy rápidamente de esa ilusión pasas por una época que tardas muy poco en llegar, que es súper difícil y una fase que puede ser pues de 1 año y puede ser de 20 años, ¿no? Y lo que veo mucho como mentor de emprendedores, como inversor en emprendedores, es que no hay suficiente consciencia, la gente no está suficientemente preparada sobre las dificultades que están asumiendo, ¿no? Se ve un poco... la visión de este emprendedor es como más romántica, mucho más romántica que la realidad. La realidad no tiene nada de romántica, la realidad es muy compleja y muy difícil y mucho sufrimiento, mucho trabajo, muchas dificultades. Y luego lo que sí que se ve por el otro lado, que en cierto modo alimenta esta visión romántica, es que el empresario que ha tenido éxito, que son la gran mayoría, estadísticamente sabemos que son 1 de cada 10, 1 de cada 20 que acaban teniendo éxito, parece que ese éxito ha sido lo que llaman un overnight success, ¿no? Que de repente ha pasado, ¿no? Pero casi inevitablemente estos overnight success llevan 10 años, ¿no? Trabajando en ese éxito. O sea, que requiere mucho de ajustar el proyecto, de cambiar, de ir conociendo, ir ajustándose a las nuevas realidades, ir cambiando el modelo de negocio, ir teniendo mucha mano izquierda. O sea, requiere de muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues la decisión vital es otra cosa, ¿no? Es decir, que, oye, yo recomendaría a la gente que hiciese esto, pues, a ver, ¿cómo no voy a recomendarlo, ¿no? Porque, por un lado, la experiencia mía, por lo menos personal, de crecimiento vital y de lo que he aprendido por ser emprendedor es algo que literalmente me ha cambiado la vida de una forma, yo creo que muy positiva, más allá de digamos, pues los rendimientos económicos que ha tenido, ¿no? Ya soy simplemente como un tema de crecimiento como persona y como humano. Ha sido una cosa que yo creo que no hubiese tenido ese crecimiento, hubiese sido muy difícil en otros contextos. Y luego, pues yo creo que es una gestión personal del riesgo, ¿no? De decir, oye, pues a ver, si esto funciona, ¿qué ocurre? Y si no funciona, ¿no? En la parte del riesgo, pues ¿qué ocurre, ¿no? Y obviamente, pues asumir el riesgo dentro de una forma que entiendes, ¿no? Y que es gestionable a nivel vital para ti y que no estás poniéndote a ti o a tu familia en situaciones que no son gestionables, ¿no? Pero obviamente estás asumiendo riesgo. Nosotros nos jugamos todos nuestros ahorros en este proyecto y yo estaba dispuesto a perder todos mis ahorros de 10 años de trabajo si no funcionaba y en ese momento pues buscar un trabajo y bueno, pues seguir adelante, ¿no? O sea que igual volviendo y resumiendo a las palabras de mi socio, para ser emprendedor hay que tener un cierto punto de irracionalidad. Sí. Y es lo que tú dices de que siempre se subvalora lo que te vas a encontrar luego ahí, ¿no? Recuerdo también que Martin Barsaski contaba, después de que hiciera su primera venta a Yaster, que decía, un emprendedor es aquel que todos los días se va a su casa diciendo vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda.
Y de repente un día, pues la cosa sale y, bueno, en su caso, bueno, ojo, y además está hablando del sesgo de supervivencia. Es decir, en tu caso ha sido un proyecto de éxito, o en el caso de Martín también, pero pensemos, como tú decías, que por cada proyecto de éxito, ¿cuántos emprendedores han desaparecido en el viaje, ¿no? Y habría que hacer ese monumento, ¿no? Que comenta también Taleb siempre igual que ha habido el monumento al soldado desconocido, pues el monumento al emprendedor desconocido, ¿no? Todos esos emprendedores que gracias a ellos se han probado muchísimas cosas, muchas de ellas no han funcionado, es gente que no ha pasado a la historia ni que no conoce a nadie, y ahí están, ¿no? En el cementerio de los emprendedores que probaron y no tuvieron éxito, ¿no? Pero por cada 10 que lo prueban, pues efectivamente la tasa de éxito es la que es, ¿no? Como sabe bien cualquier venture capitalist, ¿no? Tienes que invertir típicamente en 20 proyectos para que uno de ellos realmente despegue y te permita compensar la inversión que haces en los otros 19, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y para nosotros la experiencia de la empresa en sí misma, o sea, yo, por ejemplo, lo que te digo, ¿no? Montamos la empresa en marzo del 2008, tardas como más o menos un año en montarte todas las aprobaciones regulatorias y toda la infraestructura, lanzamos nuestro primer fondo, que fue el de Colombia, en febrero del 2009, y en noviembre del 2009, a finales de noviembre del 2009, teníamos 11 millones en activos bajo gestión, teníamos 2 fondos lanzados y llevamos prácticamente 2 años con el proyecto, ¿no? 11 millones de activos bajo gestión a una comisión de gestión de ponte un 0.6%, básicamente no tienes prácticamente nada de revenues, de ventas de ingresos y muchísimo coste, ¿no? Porque el coste de mantener este tipo de productos, de auditoría y todo tipo de cosas, pues es muy costoso, ¿no? Y yo recuerdo en ese contexto que recibí una llamada de un amigo mío que era bueno, que es un headhunter, y me dijo: Bruno, sé que te has montado este proyecto, y obviamente pues conocía mi carrera con anterioridad, y me ha surgido justo una oportunidad de traerte como socio y jefe de operaciones de esta otra empresa de ETFs. Y en ese momento yo me acuerdo que estaba muy, pues dentro de esa gráfica que te decía, pues muy deprimido. Digo, joder, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Para qué me he metido en este lío? Me estoy fundiendo todos mis ahorros, esto va súper lento, y echando de menos pues la vida anterior que tenía, ¿no? Que era una vida pues relativamente fácil, ¿no? Pues trabajaba bastante, pero bueno, pues tampoco mucho, los fines de semana y las vacaciones eran totalmente mías, versus pues dentro de este proyecto estás pensando en él constantemente, no estás desenganchado nunca, estás trabajando mucho más de lo que has trabajado nunca. Tienes un estrés brutal, ¿no? Y básicamente, pues echando de menos esa vida anterior que tenía y esa simplicidad. Y esto sí que fue una llamada, en cierto modo, de Dios, ¿no? De básicamente ofrecerme lo que yo en ese momento me estaba diciendo a mí mismo que quería, ¿no? Que era volver a esa vida anterior. Y fue una hora al teléfono con este headhunter para volver a revalorar las cosas buenas que sí que tiene ser un emprendedor, que es ser tu propio jefe, sacar adelante tu propio proyecto, ser tú el responsable de las cosas buenas y las cosas malas que se hacen, la libertad, o sea, hay un montón de cosas positivas que vienen con eso, ¿no? Y eso me reenergizó. Y bueno, pues llegó un momento con la empresa donde vimos una oportunidad de lanzar fondos sectoriales para China que no existían en ese momento. Y eso sí que fue como ir al casino y te quedan 4 fichas y poner todas las fichas al número, no te voy a decir al número 17, pero sí que al rojo o al negro, vamos. Y o bien rápidamente, o bien sale el rojo o quebramos y lanzamos, pues intentamos lanzar 6 fondos a la vez, no nos dejaron los socios, digamos, proveedores que teníamos, nos dijeron, bueno, pues te dejamos hacer 2, dime los 2 favoritos. Y gracias a Dios, pues esos fueron muy bien, muy rápidamente. Lanzamos los otros 4 que queríamos lanzar, que fueron muy bien. Empezamos a lanzar otra serie de fondos a lo largo del 2020. Y desde ese punto, en noviembre del 2009, que teníamos 11 millones, te voy a decir, mayo del 2011, es decir, como unos 14 meses después, 15 meses después, crecimos de esos 11 millones en activos a 1.5 billones americanos, 1.500 millones en activos, ¿no? Fue una cosa increíble, brutal y que bueno, pues la otra cara del emprendedor, ¿no? Cuando pegas el pelotazo, y eso pues, fue una cosa inusitada. A mí me seleccionaron como candidato a
a mejor vendedor de fondos de la industria junto con luminarios como Jeff Gundlach, ¿no? Que es como el nuevo Bill Gross, ¿no? El nuevo King of Bonds, pues en ese año que fue el que acabó ganando el premio, ¿no? O sea, que me puso ahí en un sitio, ¿no? De pasar de estar desesperado y esto va a quebrar y vamos a perder todo nuestro dinero y a ponernos a buscar trabajos en medio de la crisis financiera, a de repente pues pegar un pelotazo de una cosa que bueno, pues que fue también un poco que te da muestra de qué viene el éxito, ¿no? Y cuánto viene de ti y cuánto viene de estar en el sector apropiado, en el momento apropiado, ¿no? Y eso sí, ahora que soy pues más un inversor y un estudioso de cuáles son las características de éxito, sí que te diría que cuando inviertes en una empresa muy a principio, muy early stage, la apuesta sobre la persona es fundamental en quién estás invirtiendo y es mucho más importante la persona. La idea tiene prácticamente ningún valor, pero lo que sí que tiene muchísimo valor es la industria y el sector y el tiempo y en el momento en lo que lo estás haciendo. Si estás en un sector como el nuestro en ese momento, pues que estaba y que sigue creciendo a lo bestia, mientras que el sector tradicional de fondos de inversiones pues va para atrás, pues eso es muchísimo más fácil, ¿no? Con lo cual ¿no? Uno puede salir de este tipo de anécdota con mucho ego y pensando que es una persona súper excepcional, pero muchísimo tiene que ver obviamente con qué sector y en qué industria y en qué momento lo estás haciendo, y en ese sentido pues elegimos muy bien o tuvimos mucha suerte, ¿no? Pero eso fue una parte súper importante y fundamental de nuestro éxito. Es tremendo el pasar como tú decías, ¿no? en esos meses de tener 11 millones de gestión a 1.500, a hacer casi 14 veces, ¿no? El crecimiento de patrimonio, en un momento además donde, que es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque claro, fueron unos momentos tan convulsos. 2009 es un momento donde todos los inversores de alguna forma aún están intentando, yo creo, ¿no? En aquella época refugiarse en cosas bastante seguras en un momento de tantísima convulsión financiera. Y claro, pues te decía lo complicado que es intentar sacar producto nuevo en un momento donde el inversor básicamente dice, oye, no quiero complicaciones, quiero irme a cosas bastante tranquilas hasta que escampe la tormenta, ¿no? Sí que es cierto que en Estados Unidos probablemente fue rápida la recuperación, ¿no? Porque hay la intervención tan monumental de la Reserva Federal inyectando dinero masivamente, el famoso quantitative easing, etcétera, que se hizo mucho antes que en Europa. Probablemente eso permitió que el mercado empezase a recuperar bastante rápido, ¿no? Pero quería comentarte un poco eso, ¿no? ¿Cómo viviste esa época y si es verdad que el mercado se dio la vuelta rápidamente, ¿no? O sea, si hubo ese apetito para poder querer comprar productos nuevos como los que vosotros planteabais en un momento donde aún se estaba viviendo las secuelas de la crisis del 2008. Sí, al final la crisis del 2008... Lo primero es que nuestro primer producto lo lanzamos en febrero del 2009, ¿no? Que para el Fondo de Colombia y prácticamente la bolsa americana fue casi el momento más bajo de valoraciones, ¿no? Ya a mediados del 2009 empezó a subir todo mucho, ¿no? Con lo cual, para empezar, a nivel de rendimientos de nuestros fondos, pues el timing en ese sentido fue muy bueno, ¿no? Y luego a nivel de flujos sí que es verdad que los flujos fueron muy defensivos, ¿no? De mucho dinero pues a cash y cosas muy defensivas porque había muchísimo miedo, ¿no? Pero los flujos que hubo fueron sobre todo a ETFs, es decir, la crisis del 2008 fue muy negativa para fondos de inversión, pero muy positiva para ETFs, y fue un mercado también que en ese momento, y lo sigue habiendo hasta cierto punto, pero mucho menos ahora, pero había mucho criticismo de ETFs, de cuánto dinero llevan, del riesgo sistemático que están creando al mercado, sobre todo para los fondos de renta variable, ¿no? De fixed income. Y esos fondos lo hicieron muy bien durante la crisis financiera, no hubo ningún problema de liquidez, ningún problema de precios, y como que validó mucho a la industria, ¿no? O sea que en ese contexto, a nosotros, tanto a nivel de timing de rendimientos, pero también hasta a nivel de flujos, pues el timing fue bastante bueno, ¿no? Y en realidad, pues a nosotros los flujos en realidad pues no entraron en el 2009. Ya te digo que acabamos el 2009 prácticamente con esos 11 millones y luego ya en diciembre del 2009 para adelante durante todo el 2010 pues ya fue donde de verdad nos entraron muchísimos flujos y ya
digamos, el mercado estaba mucho más recuperado a nivel tanto de precios como de flujos, ¿no? O sea que el timing, en cierto modo, no fue malo en ese contexto, y luego fue muy bueno para conseguir talento, ¿no? Porque la crisis final, pues digamos, toda la banca y toda la industria financiera en general estaba en una situación muy difícil, ¿no? Por eso Barclays acabó vendiendo ICES a BlackRock, a una empresa de asset management que estaba en mucha mejor posición, ¿no? Y entonces, pues eso nos permitió conseguir y atraer a gente súper valiosa, ¿no? Que en otros contextos, pues es muy complicado, ¿no? Hay gente que está dispuesta a venir a trabajar con nosotros porque les atraía mucho el proyecto, les atraía mucho la gente que teníamos, pero también porque en las industrias y empresas tradicionales donde estaban ellos, era una situación y un contexto muy, muy negativo y muy difícil y ¿no? Donde pues para nosotros era un poco un aire fresco, ¿no? Poder trabajar en una empresa y en un contexto como el nuestro. Y bueno, pues al final el dicho de que hay muchas de las empresas que surgen de este tipo de crisis, pues en mi caso literalmente fue así, porque posiblemente si no me hubiesen echado de mi trabajo por la crisis, no sé si hubiese tenido la valentía de dejarlo. Ya dentro del contexto de estar fuera, pues oye, sí que valoré que prefería esa aventura emprendedora y obviamente pues oportunidades de poder atraer a nuestra empresa gente muy buena dentro de ese tipo de oportunidades de talento que hubo dentro de la crisis, ¿no? O sea que nosotros, más allá de no poder levantar capital, que eso claramente nos afectó negativamente en su momento, pero que luego a posteriori, pues obviamente, pues nos vino muy bien, ¿no? Porque la empresa pues era al 100% de la empresa mía y de mi socio y de nuestros la gente, nuestro equipo, ¿no? Y con total libertad de hacer las cosas como nosotros queríamos y sin ninguna necesidad de un inversor de capital riesgo metido con un plazo de salir o gente metida en el consejo que igual no veía las cosas como las veíamos nosotros. O sea que eso, aunque en su momento pues obviamente no era lo que queríamos, pues nos acabó saliendo también bien. Y ahí está ese componente de timing inevitable que decías, y que esto me recuerda a la conversación que tuve con Martín Caviedes, precisamente, donde él decía que todos los inversores, los business angels y los venture capitals que invirtieron en 2010 y 2011 en España, por lo menos, pues claro, han sido los mejores años, ¿no? Las mejores añadas, porque claro, es ese momento donde te pilla todas las valoraciones por los suelos, donde, como tú dices, hay muchísimo talento disponible, etcétera. Entonces era un momento muy bueno para iniciar proyectos, ¿no? Entonces, efectivamente, en esa parte sí que cogiste ese viento a favor, ¿no? En un momento muy favorable. Totalmente, sí. Vale, y a partir de ahí, Bruno, explícame un poco cuál es la evolución de la compañía desde que tenéis ese éxito, ¿no? Tenéis esa capacidad, esa apuesta que haces in extremis por esos fondos sectoriales en China. A partir de ahí empecéis a crecer vuestro volumen de patrimonio gestionado, pero también decías que te habías encontrado con muchos problemas en el camino, ¿no? Lo que es construir una empresa, ¿no? Entonces, si puedes contarme un poco cuáles son un poco tus principales aprendizajes, ¿no? De ese periodo que va desde el 2009 hasta el 2018, que es cuando vendéis la compañía, pues un poco cuáles serían tus principales aprendizajes en general, ¿no? En lo que es gestionar una compañía, un equipo de personas, etcétera, ¿no? Sí, igual empiezo a nivel más de contexto de la empresa específico y luego igual entro en aprendizajes, ¿no? Pero de contexto, una ventaja que teníamos es que nosotros éramos outsiders a esta empresa, a esta industria de asset management y específicamente de ETFs, ¿no? Ninguno, ni mi socio ni yo, teníamos contexto, ni conocimiento, ni experiencia en esta industria. Y lo cual me generaba cierto complejo, ¿no? En cierto modo, de leerlo todo, de aprender de todos. Pero eso nos trajo también una ventaja, porque muchos de los CEOs de empresas de ETFs venían de la industria de fondos de inversión, de la industria pues tradicional, ¿no? Y acababan aplicando muchos pues formas de trabajar y formas de hacer y formas de vender de esa industria a un sector que en realidad tiene muchas diferencias, ¿no? Y que es muy distinto. Y nosotros, pues el 100% de las cosas que hacíamos las hacíamos porque las validábamos y tenían sentido, ¿no? Y entonces sí que tardamos bastante tiempo con un crecimiento orgánico donde básicamente pues el 100% de los rendimientos que generábamos de la empresa, que rápidamente, como estábamos muy infracapitalizados, teníamos muy poca infraestructura, pues con ese crecimiento de que hablábamos de 11 millones a 1.5 billion, pues nos convertimos en rentables muy rápidamente, lo reinvertíamos todo y crecíamos, pero no crecíamos
aunque crecimos mucho, no invertíamos muy rápido, teníamos mucha paciencia a la hora de contratar y sobre todo estábamos intentando entender y validar cómo montar la distribución, ¿no? Yo creo que acabamos montando y creándonos una distribución muy diferenciada dentro de la industria, con mucha importancia del marketing, donde esta industria está muy centrada en ventas y mucho más institucional, y nosotros estábamos vimos mucha oportunidad con una venta directa al cliente retail que tiene su cuenta de broker directamente en un e-trade de turno y demás. Y bueno, pues que hicimos muchas cosas muy innovadoras, no solo a la hora de desarrollar producto, que creamos básicamente lo que ahora es un poco la industria de inversión temática en temas temáticos, y hay muchísimas empresas pues, que nos han copiado y lanzando productos de ese sentido, pero seguimos siendo posiblemente la empresa más grande a nivel de productos de temáticos. Pero tardamos bastante tiempo hasta que realmente tuvimos la confianza de decir esta es la estructura y este es el sistema de distribución. Al final éramos una empresa de manufacturing, ¿no? De crear fondos y de distribución de fondos, ¿no? Y obviamente pues de la gestión, que es un tema más técnico que hay que hacer bien, ¿no? Constantemente. Y cuando ya tuvimos el modelo de distribución bastante afinado, fue cuando sí tomamos la decisión de tomar capital de terceros, ¿no? De empezar un proceso de un crecimiento más allá del crecimiento que podíamos hacer orgánicamente, ¿no? Y hicimos un proceso donde acabó invirtiendo JP Morgan como un inversor minorista en la empresa, y que nos trajo también pues mucha credibilidad, ¿no? Tener a JP Morgan como socio de la empresa, donde ellos tenían pues cierto interés en su momento, si vendíamos toda la empresa, en comprarla toda, ¿no? Y ese capital, pues cuando ellos entraron en el capital igual teníamos 3 o 4 mil millones bajo gestión, y con el capital que ellos invirtieron en la empresa, pues crecimos la empresa hasta los 10.000 millones que teníamos cuando yo vendí la empresa y salí de la empresa, ¿no? Y como aprendizajes, para mí el más importante fue totalmente un tema uno de los más importantes es la cultura. Una de las cosas que yo hice en algún momento fue traer a una persona muy senior dentro de la empresa, para una posición muy senior, y que técnicamente era una persona pues que era brutal, ¿no? Que había hecho en la SART, pues tenía toda la experiencia que teníamos, con un track record buenísimo, bueno, técnicamente era un hire buenísimo, ¿no? Pero culturalmente sabíamos que era un encaje pues no muy bueno, ¿no? Y yo en ese momento pues lo ponderé, ¿no? Ponderé el encaje cultural pues como un input más de todas las demás cosas que ponderas, y el neto fue que la acabamos contratando, ¿no? Y fue un desastre. Esa contratación fue un desastre por el encaje cultural de la empresa con la gente. Acabamos perdiendo a mucha gente y bueno, pues acabé teniendo que despedirle y tener que estabilizar la empresa. Entonces, un aprendizaje que me saco de esa experiencia en concreto, pero de toda la experiencia, es la importancia de la cultura y del encaje cultural de todos dentro de la empresa, y sobre todo la gente más senior, ¿no? Y hoy no, si estuviese en esa situación, por ejemplo, nunca contrataría a ninguna empresa, a ninguna persona que no tenga un encaje cultural muy, muy bueno con el resto de componentes del equipo, ¿no? Donde no es, digamos, un elemento más que pondera, sino que es una cosa binaria, sí o no, ¿no? Y si encaja, pues luego ya ponderas todo lo demás. Y dentro de eso, otro aprendizaje es, yo sé que te gusta mucho Caleb y el tema de Antifrágil y tal, y de hecho yo compré el libro Antifrágil a todos los componentes de la empresa en un proceso donde estábamos pensando, yo llegué a ese concepto de Antifrágil, fíjate, mi mujer es violinista, es música, y es muy amiga de un compositor americano, Randy Wolf, que también es un apasionado, además de compositor, es un apasionado de las finanzas. Y Randy escribió una música que se llama Antifrágil, que la primera que la tocó fue mi mujer con otros músicos, y era una pieza donde básicamente la escribió de una forma donde si los músicos cometían errores, hacían a la música mejor,
O sea, que en ese sentido era antifrágil, que no te preocupes de hacer errores porque lo he escrito de una forma donde los errores, en cierto modo, mejoran a la pieza, ¿no? Pues yo estaba obsesionado con hacer GlobalX antifrágil. Y la mejor forma de hacer una empresa antifrágil es la cultura. Es qué cultura tienes, qué propósito tienes, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué gente tienes, cómo trabajamos conjuntamente. Y eso es igual el segundo componente de aprendizaje más importante. Y dentro de eso hay, bueno, podemos hablar otras 2 horas sobre ese tema, ¿no? Hay todo tipo de cosas que bueno, yo soy un apasionado de cómo montar culturas, montar sistemas y bueno, pues eso es todo un mundo. Y ese mundo que a mí me llevó a ser mejor persona y a crecer mucho como individuo, es un mundo que al final no deja de ser una apuesta en el ser humano, ¿no? En la capacidad ilimitada que tiene cualquier ser humano. Y cómo sacas eso adelante y cómo le creas una estructura y un ecosistema que lo puedes hacer en cualquier tipo de proyecto y la empresa siendo uno de ellos para sacar lo mejor de esos seres humanos, ¿no? Y eso al final pues revierte de una forma brutal dentro de cualquier proyecto, incluido un proyecto de empresas, ¿no? Me parece fascinante lo que has comentado del compositor y efectivamente es que esa es la perfecta expresión del concepto de antifrágil, ¿no? Algo que mejora con precisamente enfrentado. Eso me recuerda también a aquella famosa frase que decía comentaba Borges, ¿no? Que decía las erratas mejoran mis textos, ¿no? ¿Sabes? Me parece fascinante como un compositor. ¿Y este Randy Wolf descubre, o sea, hace esa composición a partir de la lectura de Taleb o lo hace de forma independiente? No, le descubre el libro, lee el libro, le fascina y dice, ostras, esto tengo que hacer, ¿cómo traigo esto a la música? Porque es claro, es que es un concepto súper potente, ¿no? Y el pensar cómo traes antifragilidad a tu vida en general y a tus proyectos, pues es un concepto súper bonito, ¿no? Y este es un tipo pues súper creativo y sí, totalmente a través él fue el que me descubrió a mí el libro. Y me parece apasionante también y fascinante la conexión que establece entre cultura de empresa y antifragilidad, ¿no? ¿Puedes poner algún ejemplo concreto que hayas vivido un poco para explicar esta conexión? Pues a ver, yo por ejemplo cuando me vendí la empresa con un acuerdo de que en cuanto vendían la empresa yo salía de la empresa, mantenían a todo mi equipo, mantenían la marca y al que era en ese momento mi jefe de operaciones, que también es un español que trabajaba en Estados Unidos, aeronáutico, que es un portento brutal y que bueno, pues en cuanto pude le contraté para trabajar con nosotros, que él fuese el CEO de la empresa, ¿no? Y lo mantuviesen como una empresa independiente. Y ahí pues nos habíamos creado una empresa con una cultura, ¿no? Y GlobalX pues ha pasado en el momento que lo vendimos teníamos 10.000 millones bajo gestión, ahora tiene 20.000, ¿no? Y obviamente muchísimo de ese éxito y de seguir con ese crecimiento, pues obviamente a Luis y la labor que está haciendo, pero muchísimo a la cultura que hemos creado, ¿no? Y esa antifragilidad de un proceso que en realidad puede hacer mucho daño a una empresa, un proceso de venta donde además sale los 2 fundadores, yo y mi socio, los 2 salimos y hay una transición de poder y hay un comprador nuevo y donde esa cultura yo creo que ha tenido mucho que ver con esa antifragilidad de superar, no solo superar, sino salir de ese proceso y de ese momento con mucha fuerza, ¿no? Pero bueno, todo tipo de ejemplos y de momentos, ¿no? Dentro de la empresa de pues dificultades, ¿no? Que te enfrentas y al final, por ejemplo, un ejemplo de antifragilidad dentro de la cultura que es evidente es no puedes tener una cultura de mando donde te matan al general y de repente las tropas no saben qué hacer, ¿no? Con lo cual, ¿qué tienes que hacer? Oye, tienes que delegar y tienes que tener gente empoderada y gente con capacidad de poder de decisión y con confianza dentro de ese poder de decisión. O sea, hay todo tipo de cosas de cómo vas creando esa antifragilidad y bueno, pues mil ejemplos, ¿no? Pero yo creo que el mejor ejemplo pues es ver cómo este ecosistema que hemos creado, más allá del super equipo de personas que tiene y de gestor que tiene, pues yo creo que esa cultura que tiene que va a seguir llevando a esta empresa a tener muchísimo éxito, mucho más allá de yo, que estoy completamente desconectado y que bueno, pues que vuela por sí misma, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo que te puedo dar totalmente desconectado de ese, uno de los
proyectos vitales en los que yo estoy ahora y me estoy metiendo muy para adelante, pero sin meterme en el proyecto, simplemente el ejemplo, yo me he metido en una empresa en España con un fundador español que se llama Arbor, Nicolás, que es el fundador, que es un tipo, uno de los cofundadores, un tipo brutal con el resto de fundadores del equipo, y donde hemos, con mi ayuda y con la ayuda del resto de cofundadores, hemos creado una cultura en este proyecto brutal, ¿no? Nos ha tocado el coronavirus, hemos tenido que reducir plantilla y reducir costes, que ha sido un proceso, pues para lo que estamos haciendo, muy difícil para todos nosotros, y gracias a esa cultura que hemos tenido, pues la empresa lo ha hecho súper bien durante todo este tiempo del coronavirus, y culturalmente la gente, tanto que desgraciadamente no ha podido seguir con el proyecto como los que han seguido, muy enganchada, muy positiva, con muchas cosas positivas y totalmente volcados con el proyecto. O sea, hacer ese tipo de cosas que para cualquier empresa que sea frágil la rompe, pues yo creo que esa cultura que hemos creado es la razón más importante y fundamental por la que no solo, en cierto modo, hemos sido antifrágil, no solo lo hemos sobrevivido y no nos hemos roto, sino que igual hemos salido de este proceso más fuertes, ¿no? Que es lo que es un sistema antifrágil. Uh-huh. Esa conexión de la antifragilidad con la descentralización radical me parece súper interesante. De hecho, no sé si conoces, me imagino que sí, hay un autor que ha inspirado a muchísima gente, que es Ricardo Sembler, que es este empresario brasileño que heredó la empresa de su padre, una empresa industrial. Imagínate, ¿no? Lo digo porque mucha gente habla, no, es que yo aplicar estas innovaciones en mi empresa lo veo difícil con la cultura que hay en España. Por ejemplo, pues fíjate que esto se hizo en Brasil, ¿no? Y publicó varios libros sobre, en inglés era Maverick, traducido en español creo que ha sido Radical, ha sido una empresa sorprendente, y aquí Ricardo Sendler contaba cómo básicamente él había montado una empresa donde él se fuera 2 meses al año de viaje, desconectaba totalmente de todo y decía, mira, esta empresa tiene que ser capaz de funcionar sin estar el CEO presente durante 2 meses. Uh-huh. No quiero saber nada, ¿no? Y bueno, y es una empresa que aplicó un montón de innovaciones desde, bueno, al final acababan incluso fijando los salarios internamente los propios equipos de trabajo, una cosa tremenda, y que, bueno, a partir de ahí surgió literatura. No sé si lo conoces, si habías leído alguno de sus libros o... No lo conozco, pero totalmente alineado con ese tipo digamos, de tácticas y de procesos para eso, para al final crear organismos más fuertes, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Y es, fíjate, yo me aventuraría a decir, ¿no? Cuando nosotros vemos a la humanidad y miramos para atrás y dices, joder, qué brutos cómo éramos, cómo podíamos tener esclavos, o cómo podíamos, joder, tratar a la mujer de esta forma que no podían ni votar ni hacer nada, ¿no? O cómo podíamos tratar a los homosexuales, pues de este tipo de forma, ¿no? Y con contexto y madurez, pues ves esas cosas del pasado y dices, joder, ¿cómo es posible, no? Pues yo creo que cuando miremos dentro de 100 años a la humanidad vamos a decir, joder, qué brutos éramos, cómo tratábamos a la gente en la empresa, de la forma en la que les tratábamos, ¿no? A los empleados y estas formas de organizar, que son formas... Toda la organización de la empresa viene de sistemas militares. Todo, incluso la terminología que se utiliza, las formas de organización que se utilizan, son todos heredadas de sistemas militares. Y están absolutamente desfasados. Y es una pena, porque en realidad la persona que entra dentro, y sobre todo cuanto mayor empresa y más la vieja escuela, te decía que una de las razones por las que yo acabé trabajando en el extranjero fue por esta experiencia que yo tuve trabajando en Ernst & Young, donde estaba haciendo básicamente una fusión de una base de datos con unas cartas que teníamos que mandar, una circularización para confirmar balances de los bancos que estábamos auditando, y una cosa que hacíamos 2 veces al año, y yo pues era el intern, ¿no? El tío, pues el último de la fila, que obviamente pues es el que le tocaba imprimir estas cartas y doblarlas y meterlas en sobres, ¿no? Pero después de 3 días haciendo esto, que encima estábamos en la misma habitación con el resto del equipo, con lo cual pues no podías charlar ni nada, ¿no? Estás ahí callado, doblando y metiendo cartas, y pues claro, con la cabeza aquí rodando, digo, ostras, tío, pero si aquí, claro, te estoy hablando del año, pues yo qué sé, 95 o algo así, ¿no? Pues el marketing en ese momento pues era carteos y mandar cartas a la gente y tal. Y digo, pues estas empresas de marketing, tiene que haber máquinas que doblen estas cartas y estos folios y los metan en sobres y tal. ¿Y cuánto costará? Porque nosotros, claro, tenemos el 70% de la cuota de mercado y tantos bancos 2 veces al año. ¿Cuántas cartas mandamos? ¿Cuánto costará la máquina?
tal, cómo se amortiza, no sé qué. Y total, a la hora de la comer, al jefe del proyecto le digo, oye, no voy a decir su nombre, pero me acuerdo de su nombre, digo, ¿por qué no? Yo creo que igual hay máquinas para hacer esto. Y me dice, sí, claro que hay máquinas. Y dice, oye, pues ¿qué te parece cuando acabe el proyecto que haga un análisis rápido de ver cuánto cuesta la máquina y cuántas horas utilizamos de gente dentro de la empresa para hacer este tipo de cosas y ver si nos merece la pena? Y dice, no, Bruno, no hace ni falta que analices eso. Sí, claro que merece la pena. Y claro, yo tengo con las manos aquí dobladas, digo, cortadas y con sangre de doblar las cartas y tal. Y digo, pero bueno, tío, entonces dice, no, es que esto nos viene muy bien para esta gente que sale de los másteres de aquí, de por acá, que se cree que son Dios y tal, y para bajarles los humos, ¿no? Y a ver, igual era no tenía nada que ver con la política de la empresa, era el comentario de esta persona para quitarme a mí de en medio, ¿no? Pero el mero hecho de que se pudiese decir eso dentro de una empresa americana, en España, puntera dentro de su sector, yo tomé la decisión, digo, yo creo que la cultura empresarial en el mundo anglosajón, en Inglaterra, en Estados Unidos, yo creo que esto se va a permitir menos y que confiar en la gente y apostar en la gente y que la gente al final haga cosas que ayuden a la empresa a tener más rendimiento y desarrollar sus ideas, yo creo que están más abiertos a eso y es totalmente verdad. Y lo sé porque he trabajado pues, en muchos países, ¿no? Pero en general, incluso una gran empresa americana a nivel cultural, como tratamos a los empleados, es muy retrógrada, o así lo vamos a considerar dentro de 100 años. Yo creo que vamos a tener una revolución cultural de cómo se trata a las personas dentro de las empresas y el tipo de culturas. Y bueno, lo estamos empezando a ver en Silicon Valley, pero como tú dices, en Silicon Valley o en empresas industriales en Brasil, ¿no? Es un proceso que va a ocurrir y que es inevitable, porque el tipo de empresas que hacen eso y que son antifrágiles, pues obviamente son las que van a no solo sobrevivir, sino que lo van a hacer mejor, ¿no? Y por un tema pues puramente biológico de subsistencia y evolución es lo que va a ocurrir. Uh-huh. Fíjate que muy interesante, comentabas antes también efectivamente cómo la inspiración en los sistemas militares, ¿no? Aplicados a la gestión de empresas. Y hay otro libro, curiosamente, que tampoco no sé si conoces, me imagino que esté menos porque es menos conocido, que en inglés, está hecho por un capitán de un submarino nuclear americano, que cuando se incorpora a ese submarino era el peor de la flota, tenía la peor performance y él introduce un sistema de gestión que para ser el ejército pues es completamente revolucionario, que es un sistema de delegación total de control y bueno, consiguió unos resultados espectaculares, ¿no? De hecho, luego escribió un libro que en inglés se llamó Turn the Ship Around y que en español se ha traducido como Cambia el barco de rumbo, un tal David Marquet. Y ya te digo, es justo, lo he dicho porque cuando me has mencionado esto de copiar sistemas militares, como incluso en el ejército, en este caso del ejército de Estados Unidos, el empezar a aplicar metodologías de delegación, de toma de decisiones, incluso en algo, fíjate, como un submarino, ¿no? Un sitio ahí que estás en un lugar tan restringido y donde parece que si no aplicas un mecanismo claro de jerarquía puedes tener problemas, pues lo acaba aplicando un sistema súper descentralizado y tiene un éxito enorme, ¿no? Y ya, incluso voy a escribir este libro, no sé si lo conocías. No lo conozco y me lo he apuntado porque me lo voy a leer. Me parece una historia fascinante de un poco validar este tipo de cosas, absolutamente. Me lo voy a leer, interesantísimo. Sí, yo lo descubrí porque los de Basecamp, no sé si los conoces, que son los creadores de Ruby on Rails y bueno, que tienen el producto de Basecamp, pues precisamente lo mencionaban. Ellos están muy, muy obsesionados con todos estos temas y es la típica empresa pues que todos teletrabajan y tal, ¿no? Y bueno, hablaban mucho de Semler como inspiración para ellos y luego más recientemente hablaron de este capitán, ¿no? De submarino nuclear, ¿no? Ah. Hombre, para mí perdona Juan que te he interrumpido, una cosa que iba a comentar que a mí me parece brutal de toda esta pandemia, de obviamente cosas súper negativas de todo lo que ha ocurrido, pero una cosa que yo creo que es muy positiva, que ha forzado a todas las empresas, es que de repente una gran mayoría, para muchas empresas de los empleados, han trabajado en remoto. Y que es algo que, a ver, tú pregúntame una empresa tradicional española que de repente dice a sus 10.000 empleados, oye, podéis trabajar todos desde casa en remoto, ¿no? O sea, impensable, ¿no? Y de repente eso ocurre y la gente responde, ¿no? Y sé que hay mucho movimiento ahora de, oye, pero hay que traer la gente de vuelta y esto y lo otro, pero para mí, o sea, con lo mal que has tratado a las personas, esto es mi opinión personal, en general, yo estoy haciendo una súper generalización y afortunadamente hay excepciones, ¿no? Pero con lo mal que se trata a la gente y con la poca confianza que le has dado,
aún así te siguen devolviendo la confianza y trabajan y hay excepciones. O sea, obviamente va a haber empleados que no devuelven la confianza, ¿no? Pero en general la gente, cómo se ha comportado trabajando desde casa por la fuerza del día a la mañana, sin ningún tipo de apoyo en realidad, o no está para nada un poco el sistema preparado para hacer todo eso, y aún así la gente responde y sale adelante, ¿no? Y para mí eso es una prueba ineludible de que incluso tratando a la gente mal y con mala cultura se puede hacer ese tipo de cosas, y hay que dar confianza a la gente. Y se la merecen, y es que no es que se la merezcan, es que no se puede hacer de otra forma, ¿no? Para mí es un dato que es brutal, y que bueno, pues que cualquier CEO de cualquier empresa de cualquier lado del mundo pues lo ha visto, ¿no? Y esto va a cambiar y va a acelerar mucho cómo cambiamos la forma de trabajar de aquí al futuro. Totalmente de acuerdo. Y por cerrar esta parte de descentralización también, quizás otro caso que también veo espectacular de esto, cómo se ha aplicado y que está un poco en una categoría diferente al resto de criptomonedas, es precisamente el propio nacimiento de Bitcoin, que justo ayer, que fue 3 de enero, se celebra su 12 cumpleaños, ¿no? Y cómo yo creo que en el caso de Bitcoin la clave ha sido, y eso no lo ha hecho prácticamente ningún otro proyecto que yo sepa de criptomonedas, la clave ha sido que el propio Satoshi Nakamoto desaparece, ¿no? O sea, lo lanza, está un tiempo ahí, pero luego precisamente parte del éxito, que era clave, era decir, oye, chicos, esto ahí está, yo me retiro, no quiero tener ningún tipo de protagonismo, y esto tiene que ser una red que vaya creciendo, pero donde no haya ningún grupo que lo esté liderando claro, con unos intereses creados, etcétera, ¿no? Entonces me parece también otro ejemplo clarísimo del potencial éxito que puede tener los proyectos realmente y profundamente descentralizados, ¿no? Totalmente. Y luego la otra cosa que yo resaltaría, lo que acabas de contar, que para mí es un ejemplo brutal, es cómo una persona crea digamos, ese ecosistema, ¿no? Crea esta tecnología con un nombre ficticio y desaparece, ¿no? Completamente. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? No sabemos quién es, ¿no? Hay muchas teorías y tal, pero no sabemos quién es esta persona, ¿no? Para mí, ese tipo de... eso también para mí es una experiencia vital, un ejemplo vital, ¿no? De eliminar en cierto modo el ego y el ¿no? Lo que es el intentar figurar y hacer todo lo opuesto, ¿no? Que es quitarse de en medio, porque al final, igual que esa persona, personalizar esa cosa, igual tiene más beneficio que daño a lo que es el proyecto del Bitcoin en sí, ¿no? Que como tú dices, está descentralizado y toma su propia vida, ¿no? A mí eso me parece una cosa brutal. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankia.com/blog/such, S-U-C-H, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico, las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo, o que organice quizás un webinar con algunos invitados. También te agradeceré, si te gustan mis podcasts, que pongas un comentario o un me gusta en alguna de las plataformas disponibles, tipo Apple, iVoox o YouTube, para ayudar a descubrirlo a otras personas con intereses similares a los tuyos. Muchas gracias por tu fidelidad, si me sigues desde hace algún tiempo, y si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.